Le agradezco esta tarde a Maribel Ramírez Coronel, periodista especializada en temas de salud pública y en industria de la salud. Maribel, muy buena tarde, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Estamos ante qué situación. Fue, yo creo que muy contradictorio, muy difícil de entender para la gente y para los que no estamos involucrados con estos temas de salud. ¿Por qué se estaban presentando casos de meningitis específicamente en Durango, específicamente en mujeres? ¿Qué era lo que estaba pasando? Y yo quisiera preguntarte, ¿ante qué estamos? Porque se han empezado a hablar de hongo, de tal vez de un anestésico pirata. Hace falta, yo creo que escuchar peritajes concluyentes, ¿no? Exactamente. Todavía nos falta información. Realmente, hasta ahorita ha sido sorpresivo la información que sacó la Fiscalía de que hay 7 órdenes de aprehensión emitidas. Qué bueno que haya justicia y que se averigüe y que se llegue hasta las últimas consecuencias y todo. Pero se tiene que aclarar, todavía nos deben la información de cómo estuvo, ok, si hay delito que perseguir, perfecto, pero entonces que expliquen cómo estuvo todo eso. Porque en principio se llegó a mencionar que la contaminación podría ser por medicamento, que podría ser por el aire acondicionado, que podría ser por motivos que llegaron a mencionar. Pero ahora dicen que puede ser más bien, de acuerdo con la investigación, es por los procedimientos hospitalarios, o sea, por la praxis médica, se entiende, ¿no? Si es por los procedimientos hospitalarios, ¿en qué momento fue la contaminación? De verdad sí deja muchas incógnitas, muchas interrogantes este caso, porque si fue por los procedimientos hospitalarios, una sola persona hizo todos los procedimientos, porque hay más de 71 contagiados, más de 20 muertos, pero finalmente los contagiados son decenas, y fue la misma práctica médica, la misma práctica hospitalaria la que llevó a la contaminación. Eso nos deben. La investigación la está haciendo COFEPRIS, pero todavía COFEPRIS no ha emitido ningún reporte, el laboratorio clínico de COFEPRIS. Entonces, eso nos lo deben y lo tenemos que saber, porque finalmente son historias, hay tragedias ahí incluidas, son jóvenes las que han muerto, sí, que han fallecido, que tienen hijos pequeños. Digamos, cada una de las historias es una tragedia en una familia, es una situación muy delicada, y qué bueno que se vaya contra los que vayan a perseguir, pero que se explique y que se aclare qué es lo que pasó, en qué momento hubo delito, porque si no fue de medicamento, ¿quiénes son los directivos que están siendo perseguidos de los hospitales que están acusados y señalados, ¿no? Eso es otra de las dudas. O sea, dudas hay muchas todavía. Ahora, yo quisiera preguntarte, se habla de meningitis aséptica y luego se empieza a hablar de meningitis, la siguiente, micótica. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una y otra y de qué estamos hablando? ¿Es una enfermedad que se produjo por esta causa probable de la que estamos hablando? Bueno, yo no soy médico, pero entiendo que la meningitis, o sea, no es que haya varias meningitis, sino más bien asépticas, todas son las meningitis asépticas, pero realmente ya es micótica porque ya se confirmó que viene de un hongo. O sea, eso en la investigación ya detectaron y confirmaron que viene de un hongo, y por eso es micótica. Pero de ahí a los síntomas y a todo lo que provoca, pues no, más bien sería con un médico. El punto aquí es que sí se haga justicia y sí que no, digamos, también que quede claro, porque digamos que se lleve a todo conforme a la ley y hasta las últimas consecuencias, porque ya tuvimos un antecedente, si recuerdas, con el hospital. Hubo un caso de contaminación de medicamentos de heparina sódica para enfermos renales en el hospital de Pemex en Tabasco, en Villahermosa, Tabasco. Fue en el 2020 y murieron igual 10 personas, si no me equivoco. Entonces, en esa ocasión quedó impune, no se supo qué pasó. Hubo por ahí una persona perseguida, pero nunca entró a la cárcel. No hubo un solo caso de detenido, desgraciadamente, y se quedó en el aire. Fue un hospital público. En esta ocasión son hospitales privados, y qué bueno que se haga justicia. Pero en este caso, pues, terreno parejo para todos, ¿no? Entonces, ojalá y se vaya con justicia en esta ocasión, y que haya una verdadera regulación para los hospitales privados y vigilancia, porque hasta ahorita es la fecha, digamos, no es solamente de este sexenio. Llevamos décadas en la que falta una regulación más clara, más transparente de parte de los hospitales en México, no solo los privados, también los públicos.
¿cuál es la autoridad que regula y que rige, que controla los hospitales en México? Pues no está totalmente claro. La COFEPRIS les da sus autorizaciones y sus permisos para empezar a operar, pero es desde un consultorio, una pequeña clínica o un consultorio odontológico o un gran hospital de tercer nivel. Les da su acreditación para poder operar. Pero de ahí en fuera la vigilancia, tampoco está clarísimo que la COFEPRIS qué tipo de vigilancia hace. Justo en esta semana, ayer emitió la COFEPRIS una serie de lineamientos como de directrices para los hospitales que hacen operaciones estéticas, que ese es otro tema que también ha habido casos de imprudencia y de mala praxis y de muerte. Pero la COFEPRIS está tratando y buscando de meterse en el tema regulatorio de los hospitales, pero realmente hasta ahorita también se sabe que más bien ha sido el Consejo de Salubridad General a quien le corresponde hacer las certificaciones de los hospitales y vigilar. Pero la información que tienen las autoridades no la publican, no la transparentan. No sabemos como usuarios de hospitales en qué decidimos en qué nos basamos para decidir a qué hospital ir para operarnos, para hacernos una intervención, para cualquier método que necesitemos para nuestra salud. ¿En qué decidimos para elegir un hospital? Pues no sabemos, muchas veces es en función del precio y de lo que nos alcanza, porque los más caros entendería que son los de más calidad, pero no está claro, ¿no? Hay mucho que hacer todavía en la industria hospitalaria. Y sientes que en temas, ahora que dices de esta vigilancia y supervisión de hospitales privados y públicos, por ejemplo, ha habido situaciones también en cuestiones estéticas, cirugías estéticas, y las mujeres normalmente son las víctimas, donde tampoco hay vigilancia, y ha habido problemas con anestésicos, ha habido problemas con situaciones en las que, ¿qué estará fallando? Lo que nos mencionas, la supervisión, la vigilancia. Sí, yo creo que es un flanco débil que tenemos. En alguna ocasión en el sexenio, no en el pasado, sino en el anterior, hubo una iniciativa en el Congreso para que hubiera una comisión específica para regular a todos los establecimientos médicos, desde consultorios, clínicas, hospitales, todas las instituciones que den servicios de atención médica, que es diferente a las empresas o a las industrias que son productores. Pero desgraciadamente tenía mucho sentido. Era una tercera comisión, porque está la Comisión Reguladora de COFEPRIS, está la CONAMED, que es para conflictos con los médicos, pero no hay una comisión de establecimientos médicos reguladora. Desgraciadamente esa iniciativa se quedó en el Congreso durmiendo el sueño de los justos y ya no se ha hecho más. Valdría la pena, porque en México nos falta una de claridad de cómo se... Oye, si tenemos información comparativa sobre los servicios bancarios para el momento de abrir una cuenta bancaria o sacar una tarjeta, podemos comparar tasas o seguros, ¿no? Para el seguro. ¿Por qué no tener la información transparente en un hospital? Eso de verdad es una... Y esto que está sucediendo, de verdad, ojalá nos lleve a un debate amplio acerca de qué hacer con los hospitales, cómo vigilarlos, tanto los públicos como los privados, porque los privados están creciendo muchísimo desde hace décadas. Las cadenas hospitalarias enormes vienen creciendo, siguen creciendo desde hace décadas. El Ángeles, el Star Médica, digamos, hay marcas ya muy conocidas que tendrían que tener también precios más accesibles. Si hay mucha competencia, tendrían que haber más accesibilidad de estos servicios médicos para toda la gente. Es decir, pero la falta de transparencia pues no impide, ¿no? A veces impide que haya competencia verdadera y que sea más accesible para los usuarios. Yo creo que por ahí tiene que irse la discusión. Pues Maribel Ramírez Coronel, periodista especializada en salud pública y en industria de salud. Muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias MX. Igualmente, saludos. Gracias por el espacio.